Y hagamos un examen de nuestra vida, Señor. Padre, porque nuestro deseo es agradarte, nuestro deseo es hacerte sonreír, Señor. Yo te alabo, Señor, te bendigo, Señor, y que esta palabra sea, Señor, como esa lanza, Señor, donde llega a un punto fijo, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno. Tengo una palabra y puse por título, ¿cuál es tu prioridad? Cuando ordenamos nuestra vida, a veces nosotros el 1 de enero hacemos esta tarea, ordenar nuestra vida y reflexionar en qué hemos fallado y en qué no hemos fallado. Pero a veces cuando estamos en oración, hacemos este examen. Cuando ordenamos nuestra vida y nuestras prioridades delante de Dios, y cuando le damos a Él lo que le corresponde y le obedecemos, estamos colocando prioridad, lo estamos colocando en primer lugar, le estamos dando una prioridad muy importante y dejando en segundo plano lo demás, lo menos importante. Yo quiero que nos quede esto. Nosotros cuando ordenamos nuestra vida y miramos nuestras prioridades, obedecemos, caminamos con Dios, entonces estamos dándole la prioridad a las cosas importantes. Yo entonces hoy quiero que hablemos de prioridades y saber elegir las prioridades. El problema es que nosotros no sabemos clasificarlas o distorsionar las prioridades de acuerdo a mi manera de pensar, a mi manera de cómo me criaron. Entonces hoy queremos mirar esas prioridades. Yo quiero que vayamos a Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es muy trillado en medio de nosotros, porque es que tiene una verdad, pero a veces nosotros lo hacemos al contrario. A veces nosotros buscamos la justicia, buscamos las cosas que nos van a ser añadidas, buscamos la bendición, pero no buscamos primeramente el reino de Dios. Y entonces lo estamos haciendo al revés. Entonces, quisiera que nos aprendiéramos este versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo que ustedes le piden al Señor, lo que ustedes tienen como sueño, como meta, lo que la palabra dice también. Entonces, todas estas cosas. La primera prioridad de un creyente debe ser caminar como hijo de Dios. Pero la prioridad de un hijo de Dios es caminar como un hijo de Dios. Si yo le preguntara, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Esta enseñanza que yo les traigo no es hoy para regañarlos, exhortarlos, sino para animarnos. Necesitamos animarnos unos con otros. Entonces, animémonos. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Es Dios? Me gustaría ver manos levantadas. ¿Mi prioridad es Dios? ¿Sí? ¿Mi prioridad es Dios? Mi prioridad es Dios. Voy a sacar una foto. Mi prioridad es Dios. Yo creo que cuando se acabe la predicación, ustedes dicen, ¿por qué la levanté? Yo limita hacía así, decía, no, después, cuando uno dice mi prioridad es Dios, vamos a ver si su prioridad es Dios y mi prioridad es Dios, porque primero esto es para mí. Entonces yo decía, sí, mi prioridad es Dios, pero después cuando esta mañana yo me levanté y miré y dije, tenaz. Entonces vendría la segunda pregunta. Si Dios es tu primera prioridad, ¿cuánto tiempo gasta al día? ¿Cuánto tiempo gasta al día orando, oyendo la palabra
estudiando, meditando, memorizando. Si tu prioridad es Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? De pronto nos metemos a orar y solo le dedicamos 5 o 10 minuticos porque nuestra mente divaga. Necesito trabajar, necesito conseguir, tengo problemas económicos, familiares, y a veces decimos, estuve 2 horas en la presencia del Señor. Pero si uno analiza, no es tan así, porque nuestra mente, esta mentecita, divaga mucho, demasiado. Entonces, ¿cuánto tiempo gasta el día en orar y hacer la voluntad de Dios y extender el reino? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo podemos decir que Dios es mi prioridad en mi vida cuando solo le dedico unas pocas horas de tiempo los domingos, o a veces nuestra oración diaria es cuando oramos por los alimentos? Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, que nunca falte en nuestra mesa. Y a veces oramos por las necesidades cuando estamos en angustia, y entonces ahí no podríamos decir que mi prioridad es Dios. Y hoy yo quiero que hagamos unas estadísticas que me enviaron, cómo se invierte el tiempo de una persona. Estuve viendo varias estadísticas, pero esta me gustó mucho. Y yo quiero que veamos esas estadísticas y vamos a tomar de referencia a una persona que vive 77 años, que es el promedio. Una persona que vive 77 años, que es el promedio. A ver, una persona vive promedio de 77 años, o sea, 28.105 días y 40 millones de minutos. Entonces vamos a ver, esta persona promedio, ¿qué hace? La persona común ve 3 horas al día televisión, 90 horas al mes, 45 días al año y 9 años de su vida viendo televisión. 9 años de su vida viendo televisión, 3 horitas. ¿Cuánto se demora una película? Por ahí 2 horas y media. Imagínense lo que se echa, 9 años. Seguimos. Una persona común duerme 7 horas al día, 200 horas al mes, 105 días al año y 22 años durmiendo. De 77, 22 años durmiendo. Y yo me puse a hacer cuentas y dije, esos 77 años no van a alcanzar. Tremendo. Trabajo o estudio. Y unas personas trabajan y estudian. Trabajo o estudio, 8 horas al día, nos echamos 240 al mes, 120 días al año y 25 años en 77 años. 25 años trabajando o estudiando. Tremendo. Esta que está desactualizada para mí, dice, una persona común se la pasa 40 minutos al día en las redes sociales, 20 horas al mes, 10 días al año y 2 años de su vida solo en las redes sociales. Pero conozco personas que vas, ¿sí o no? Sí. Porque bueno, entonces yo discutía con Andrés, dijimos, pongámosle solo Facebook, porque Instagram y chismoseando las otras aplicaciones y todo, pero solo, mire, generosos, 2 años de su vida prendidos en las redes sociales. Es que yo creo que cuando hicieron esta estadística no estaban todas las redes sociales. Otra, comida, 45 minutos al día. Yo ponía, bueno, desayunamos como en 15, tomamos 11, almorzamos, comemos. Bueno, 45 minutos al día. O sea, 22 horas al mes, 11 días al año y 2 años comiendo. Generosos. Bueno, el otro. Bueno, y ahora vamos a ver lo que nos compete. Una persona que conoce de Dios, que camina con Dios,
Hablo de creyentes, no de simpatizantes, creyentes, convertidos, que caminan con Dios, ¿sí? Incluido pastores. 10 minutos. Y yo dije, uy, no, ahí se les fue la mano. 10 minutos, es un promedio, 10 minutos. Estamos hablando con el creador del universo, con el salvador del mundo. Y yo decía, no, pongámosle 20, pero dejémoslo en 10. ¿Qué pasa con 10 minutos? O sea, 5 horas al mes, 60 horas al año, 60 horas al año. O sea, 2.5 días al año. 2.5 días, digamos 3 días al año. Y 192 días en 77 años. Seamos generosos, coloquémosle la mitad de año o un año. Qué tristeza, ¿no? Imagínense esos promedios. Y si yo me puse a sumar los promedios y casi me da 22 años trabajando, 22 años durmiendo, 2 comiendo, y empecé, casi da los 77. Entonces yo decía, y nosotros decimos, Señor, orar con las cosas espirituales, con las cosas de mi Dios, es mi prioridad, es mi prioridad. Y yo decía, tremendo que uno pueda decir, es mi prioridad, y mire, casi medio año en 77. ¿Y cómo estamos desgastando todo el tiempo? No desgastando, porque yo no estoy en contra que se trabaje, que se estudie, que se duerma, que nos arreglemos. Lo que a uno le cuestiona es si el Señor es mi prioridad, ¿por qué tan poquitos minutos? ¿Por qué? O sea que no es mi prioridad. Porque tan poquito, la diferencia es tremenda. Y a veces cuando uno oye a las personas hablar y contar, y uno dice, estamos como estamos porque estamos así. Estamos como estamos porque la cosa está mal. Nuestras prioridades están al revés. Porque yo le dedico tiempo a Dios cuando me sobra, cuando puedo, cuando no tengo pereza, cuando tengo que arreglar la casa, pero ya está arreglada. Entonces es cuando sobre ese tiempo yo le dedico a Dios. Yo le dedico a Dios. Estamos hablando solo de oración. Solo le dedico a Dios esto cuando sobre, cuando haya tiempo. Las estadísticas son tremendas. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura de oración y no tenemos esa cultura de leer la palabra, y nuestros hábitos están distorsionados. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Porque el reino de Dios es ir a otros. El reino de Dios es morir por causa de otros. Es extender, es ir al necesitado, al pecador. El reino de Dios es eso. Leer la palabra para aprender es morir. Pero todo este proceso, esta cultura de oración, esta cultura de ser cristianos, no la estamos trabajando. Estamos dejando, sí se puede, sí sobra, y si no hay nada en mi camino, si no hay nada que hacer, nos tocó ir a la iglesia. Si no hay nada que hacer, cuando hay problemas, nos tocó orar. Pero llamemos a los intercesores, a los pastores, que oren por mí. No hay cultura, no hay compromiso. Nuestras prioridades están al revés. Necesitamos ser esas personas que nos ponemos en la brecha y decir, yo oro, yo trabajo por el reino por causa de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de todo lo que Dios puede darnos. Por eso dice, buscad
primeramente el reino de Dios, el Señor da el consejo, la palabra del consejo. Y después, ¿qué viene por añadidura? A lo que le dedicamos más tiempo. Viene por añadidura. Salmo 27:4. Y me daba risa que Andrés me decía, esa predicación tan chistosa. Primer punto. Una cosa. Segundo punto, otra cosa. Y tercer punto, otra cosa. ¿Será que se les olvida los puntos? Una cosa, otra cosa y otra cosa. Es lo que realmente tenemos que caminar para entender cuál es nuestra prioridad y nuestra prioridad máxima. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, ¿cuál es? Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor. Una cosa. David decía solo una cosa. David podría decir: Señor, regálame todas las victorias en la batalla, regálame la mujer más linda, la vecina, regálame mejores vestidos, mejores banquetes. Pero David, que nunca perdió una batalla, porque una cosa pidió, una, nada más, que esté todos los días en la casa del Señor. Pero no es que tengan que venir a la iglesia, además que casi ni vienen. Es la casa del Señor, es ustedes mismos. Ustedes mismos son el templo del Señor, ustedes mismos son eso, es buscarle, inquirir, entrar todos los días en su casa. Una cosa he demandado y una cosa es mi prioridad, pero veamos que esto no es un capricho ni algo religioso. ¿Qué significa inquirir? Inquirir. Inquirir significa investigar, escudriñar, profundizar, observar, detallar, escarbar. Todo eso, que yo esté en la casa del Señor haciendo esto, investigando, estudiando, observando, escarbando las escrituras, memorizando, todo es inquirir. Entonces, la primera cosa es hacer todo esto para yo poder estar en la casa del Señor, ¿sí? Esto estaba declarando David. David hacía todo eso. Era la única cosa que pidió. Él hubiera podido pedir muchas cosas, una nomás, para estar en su templo. Y de esa manera él ganaba las batallas, porque primero, antes de las batallas, él adoraba y oraba, ungía el lugar, ganaba todas las batallas, porque él sí vivía lo que el Salmo 27:4 dice: para contemplar la hermosura, el Dios bello, Dios precioso, Dios sanador, Dios restaurador, Dios victorioso, para ver eso. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros también digamos: Señor, esa es mi petición, una cosa. ¿O cuál es esa cosa que todos los días tú pides? Señor, guarda a mis hijos, sí, está bien. Señor, la economía, la provisión, sí, está bien. Señor, ábreme puestas de trabajo, sí, todo está bien. Pero eso es secundario, porque la palabra dice: busca primeramente. Ahí está el secreto. Ese es el secreto, para que lo demás venga por añadidura. Entonces, si nosotros no sabemos el secreto para lo demás,
pues a veces estamos como estamos. Él solo pidió eso, pero a esa petición hay un obstáculo: los afanes de este mundo. La palabra dice: no os afanéis por lo que habéis de comer y de vestir. A veces esa primera cosa se seca, esa primera cosa ya no es un sueño, esa primera cosa no es una petición, porque los afanes de este mundo, los afanes, el vestido, la comida, el cuidado con los hijos, todo lo de los afanes de este mundo hace que esa no sea mi primera cosa. Se muere por los afanes. Es necesario que entendamos, aquí hay un secreto lindísimo, que entendamos que si nosotros colocamos en orden las prioridades, Dios nos va a bendecir, como bendijo a David, como bendijo a todos esos hombres que entendían que primero es Él. Segundo punto, otra cosa, la vamos a ver en Lucas 10:42. Lucas 10:42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otra cosa. Jesús, cuando fue a visitar a Marta y a María, unas mujeres de Dios, piadosas, que amaban al Señor, entonces Marta quería atender, Marta quería servir, Marta quería que el Señor se sintiera en casa. Pero María se sentó a los pies del Señor a escuchar. Y Marta, así afanada, cuando uno tiene los hijos y se acusan los hijos que uno no hace nada y el otro sí. Marta dijo: mira, Señor Jesús, María no está haciendo nada, no me ayuda, no me colabora. Y el Señor Jesús, con esa sabiduría, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, con muchos quehaceres, con muchos problemas, con muchas cosas, mira que María ha escogido la mejor parte. Una cosa. ¿Cuál era? Una cosa es necesaria. Mira esa palabra, una cosa es necesaria. Sí, muy bien la loza, sí, muy bien la aspirada, sí, muy bien la comida, todo muy bien. Pero una cosa es necesaria. Y ella sí sabe cuál es. Una cosa es necesaria. No le está diciendo: está mal que me atienda, está mal que corra, está mal con los que... No. Una cosa es necesaria, lo demás sí, pero la básica, lo principal, que es estar a los pies del Señor, estar atendiendo al Señor, oyendo al Señor. Marta, Marta, afanada y turbada. Yo me imagino que Marta diría: tengo que hacer todas estas cosas, y dentro de eso el Señor Jesús era una cosa. De pronto cocinarle la primera para atenderlo, de pronto que se sintiera su casa limpia, otra. Pero él también, el Señor, era otra cosa. Sí, lo amaba, pero estaba dentro de su programa. A veces nosotros, nuestras prioridades, el Señor está ahí. El Señor, Jesús, ir a hacer esto, que el mercado, que las tareas, todo está bien, pero una es necesaria. ¿Cuál es el obstáculo de esa cosa? Yo lo coloqué en Salmo 73:13. Salmo 73:13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he trabajado todo el día
y esforzado todas las mañanas. Mire todo lo que el salmista decía: me he limpiado, he hecho esto, pero como que es en vano. Es en vano que yo haga cosas para el mundo, para la casa. Es en vano todo esto. Es importante, pero a la hora de que el Señor nos llame a cuentas, todo es en vano. Hoy compartíamos con la hermanita sobre esto y le decía: cuando el Señor nos llame, no nos llama con trasteo, con títulos. El Señor solo va a tomar en cuenta una cosa. Pero Señor, mire mi carro tan bonito, una cosa. Pero mi familia, una cosa. Pero mi trabajo, una cosa. No sin dejar de hacer esto. La prioridad es el Señor. Porque nosotros tenemos prioridades: cuando nace el bebé, cuando los educamos, que el colegio, que el trabajo, que el esposo, que la adolescencia, que la universidad, peor, que se casaron. Y cuando dice: ahora sí, ya estoy enfermo, me duele todo, no tengo ganas. Entonces todo eso. Entonces nunca va a haber tiempo para la prioridad. Tercer punto. Otra cosa, tercer punto, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. ¿Quién dice eso? Pablo dice eso. ¿Y quién era Pablo? Era un hombre erudito, era un hombre que hablaba muchos idiomas, él era un hombre respetable en su círculo, él era después perseguidor de la iglesia, por causa de él fue muerto Esteban, una cantidad de cosas, tenía una hoja de vida tremenda. Pero mire lo que llega a decir este hombre: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, porque cuando él conoció al Señor, su conversión fue genuina, fue eficaz. Él no lo dudó, sino él hizo para allá, para lo que tú tienes. Y él no pretendía haberlo alcanzado todo, sino una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? ¿Qué es lo que está delante? El Salvador, el Señor, el Redentor, la esperanza viva. Eso es lo que está adelante de nosotros. Y Pablo decía: todo eso lo miro como basura. Todo lo que yo tengo lo miro como basura para extenderme al propósito, a la esperanza viva, a lo que tú tienes adelante. ¿Y por qué esa cosa no lo hacemos? Porque el pecado te acusa, te llena de inseguridad y como si Dios no lo hubiera visto. Entonces yo trato de taparlo, me siento mal, me siento inseguro, pero Dios ya lo vio. ¿Para qué lo tapamos? Si Dios ya lo vio. Entonces el obstáculo es el pecado que nos acusa. No podemos mirar hacia adelante. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo no reconozco que soy pecador y que fallo, si yo no lo reconozco, el Señor no me hubiera escuchado. Por eso tengo que reconocerlo, arrepentirme, y el Señor me escucha. Entonces es necesario que entendamos que el obstáculo es nosotros mismos. En resumidas cuentas, el Señor solo pide una cosa: que seamos a imagen de Él. Una cosa. No nos acusemos. Una cosa:
que entremos a su santo templo. Una cosa, estemos a los pies del Señor. ¿Qué es lo que pide? Solo una cosa, y lo demás vendrá por añadidura. Pero como nuestras prioridades están al revés, volteamos la página y miramos desde arriba: casa, carro, beca y ahora perro, porque son prioridades ahora de la familia. Casa, carro, beca, perro. Volteamos y entonces pedimos todo eso, y de últimas, gracias Señor, te bendecimos, amén. Esa es nuestra vida espiritual. Por eso las estadísticas dicen 10 minutos. Pueda que nos encerremos 1 hora, pero 10 minutos oyendo a mi Señor, 10 minutos derramando mi corazón, el promedio es eso, 10 minutos. Puede que aquí hay muchas personas que digan: no, yo media hora, yo 1 hora. Amén, chévere, es importante. Pero las estadísticas dicen que solo esos 10 minutos para una persona es suficiente. Entonces tiene las prioridades al revés. Si cogemos y hacemos todo lo contrario, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida económica, nuestra vida familiar, todo va a cambiar. Pero nosotros no lo hacemos. Yo quiero que veamos Jeremías 14:8, que dice: oh esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? El Señor, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar una noche? Tú eres ese templo, tú eres esa persona que viene el Señor y posa solo una noche, porque al posar el Señor una noche en medio de nosotros o en medio de nuestra casa, el Señor se siente incómodo, no se siente como el Señor de señores, y dice: solo poso una noche. Mi desafío es hoy que el Señor, cuando llegue a tu casa, a este cuerpo, a esta iglesia, a tu vida, el Señor se quede y no sea forastero. Pose en tu casa, pose en tu familia, en tu vida, en la congregación. Que el guardador de Israel se quede, porque se siente agradado, se siente amado, se siente como si fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es necesario limpiar esa casa, limpiar nuestra casa y decir: Señor, perdóname. Esto es una motivación para la iglesia. Esto es una palabra de ánimo. Todavía hay esperanza. Limpiemos nuestra casa, limpiemos este templo que soy yo, y digamos: perdónanos, Señor, en nuestra lista de prioridades te teníamos en el último lugar. Porque si estuviera en el primer lugar, la iglesia de Cristo estaría victoriosa y avanzando. Necesitamos colocar al Señor en primer lugar.